Hoy vamos a hablar de la bulimia desde una mirada que va más allá de la conducta alimentaria. No es un contenido terapéutico ni sustituye ningún tratamiento médico o psicológico, es un espacio de comprensión. Hablamos de la bulimia, pero no desde el juicio, ni desde el control de la conducta, ni desde la culpa. Vamos a hacerlo desde la biodescodificación, la biología emocional y una mirada profunda al ser humano. Porque muchas veces el síntoma no es el problema, sino la forma que tiene el cuerpo de expresar algo que no ha podido resolverse de otra manera. Te damos la bienvenida a Nuevo Blog. Hola Noelia. Hola Lola. Abordamos un tema importante, delicado. Pero antes, la primera pregunta, como psicóloga, como experta en biodescodificación, porque es la mirada que le vamos a dar hoy a la bulimia. Entonces, si te parece, hablamos primero, definimos, ponemos marco a qué es la bulimia y qué no lo es, porque así evitamos ya confusiones, etiquetas innecesarias. Claro. Y partimos del mismo concepto todos. Claro que sí. La bulimia es un trastorno de la alimentación. Eso es algo que lo define de manera muy precisa. Cuando hablamos de un trastorno de la alimentación, dentro de la bulimia, del campo de la bulimia, está lo que es, primero que todo, el episodio del atracón. Son episodios repetidos donde la persona, principalmente suele ser mujeres, pues tienen esa compulsión voraz por comer a cualquier hora y de una manera que no pueden tener control sobre. Compulsivamente. Sí, esa necesidad de comer. Y viene seguido por una necesidad también de volver, de vomitar, de lo que sería seguidos de conductas compensatorias, de vómitos inducidos, también de uso de laxantes, ejercicios excesivos. Es decir, viene acompañado como una profunda insatisfacción. O sea, habría una primera parte que es esa necesidad compulsiva y otro la insatisfacción por el acto que se ha realizado y esa conducta autoinfringida para eliminar ese exceso que la persona ha tenido con ese comportamiento. Sí. Pero queremos hablar desde otro punto de vista. Es decir, vale, tenemos ahí un problema con la comida, una conducta. Pero hablamos ahora desde esa mirada de la biodescodificación. Es decir, aquí hablamos de lo que hay detrás de esa conducta. Exacto. Hay un conflicto emocional que es por el que te voy a preguntar. Así es, Lola. Esto es lo más importante, saber cuál es el conflicto que hay detrás de la bulimia. Y acabo de recordar que me has preguntado qué no es bulimia. Y si me permites, Lola, voy a responder primero a eso para que no haya confusión, por ejemplo, con otro trastorno de la alimentación, que es la anorexia. En la anorexia sí hay un índice de masa corporal muy llamativo, significativo. Quiero decir, se nota que la persona tiene un volumen corporal por debajo de los parámetros normales, habituales. Mientras que en la bulimia la persona sí tiene un índice corporal dentro de los cánones establecidos. O sea, con lo cual pasa más desapercibido. Así es, correcto. Y luego ya contestando a qué hay detrás, ¿no? ¿Qué nos dice la biodescodificación? Siempre va a mirar ¿qué lleva a que el inconsciente exprese este tipo de patrón donde la persona no tiene control sobre ello? ¿Por qué, Lola? Porque aquí no es la parte consciente la que te dice no comas más, es una necesidad inconsciente. Entonces es ahí donde tenemos que ir y donde la biodescodificación realmente nos va a dar esa respuesta que necesitamos. ¿Qué hay detrás del atracón? ¿Qué conflicto emocional hay detrás del atracón? Bueno, para que haya un atracón a nivel biológico, tenemos que tener un pico de una necesidad de alimentar, con lo cual viene por un pico de hipoglucemia. Es decir, que ha habido un descenso de azúcar en sangre
De ahí que el cuerpo necesite la compensación a través de la alimentación. Estamos en focos, nosotros los llamamos focos a los conflictos, porque Hammer nos dejó como un mapa en el que vemos en diferentes partes del cuerpo donde se alojan los conflictos y en relación a qué parte del cuerpo están asociadas. Entonces, nuestra jerga es hablar de focos cuando estamos hablando del conflicto emocional que está relacionado con las células alfa de Langerhans, es decir, estamos con el páncreas endocrino. Páncreas endocrino tiene dos funciones biológicas, la de producir, entre otras, la insulina y el glucagón. Entonces, cuando hay un pico de hipoglucemia, es decir, menos azúcar en sangre, menos producción de azúcar en sangre, es cuando se da esa necesidad voraz de comer de manera compulsiva. Esto es una dinámica natural que tiene el cuerpo, es decir, tenga esta patología o no, una persona puede tener una caída de azúcar en sangre, y a esto se le conoce como el foco de la insulina, es decir, el foco de las células alfa de Langerhans. Si me permites, te puedo poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Sí, yo creo que es mejor. Mira, me pasó a mí ahora ya a principio de año, hace ya un poquito de tiempo, a principios de año, sí. Recuerdo que es algo natural, por eso te digo que le puede pasar a cualquier persona, pero para que lo puedan asociar. Recuerdo que iba paseando con mis perritos por la calle, un día normal, de sol, a mediodía, y claro, como llevo dos, pues a veces te despistas con una mientras la otra se va quedando olfateando, ¿no? Y cuando me di cuenta, tenía una que estaba olfateando un pañuelo lleno de sangre que estaba en el suelo, ¿de acuerdo? Se ve que alguien había tenido una hemorragia nasal y lo había dejado en el suelo, pero bueno, y el perrito estaba ahí oliendo y a mí eso me asqueó. Entonces tiré del perrito echando atrás y me fui rápidamente de ese lugar. A los 2 minutos tuve un pico de hipoglucemia. Empecé a marearme con un sudor frío que casi necesité sentarme al suelo y no sabía si podía llegar a casa o si llamar por teléfono para que vinieran a por mí a rescatarme. Eso es un pico de hipoglucemia. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegué a casa, lo primero que necesité fue comer de manera compulsiva. Me puse a comer. Una vez ya había pasado ese episodio de una forma que dije, bueno, yo porque conozco la biodescodificación y enseguida pude asociar lo que me había pasado con eso. Eso es una situación real pura del cuerpo. Entonces, ¿qué hay detrás de la compulsión? Tenemos un conflicto que nosotros llamamos como conflicto de miedo con asco y repulsión. Realmente yo cuando vi ese pañuelo me generó asco y repulsión. Es esta expresión de decir, oh, es una expresión muy típica femenina. Por eso se dice que es un conflicto que se da más en mujeres que en hombres. Porque el asco, ay, esta cosa me da asco, ay, esto me da asco, ay, lo otro me da, ay, esta mujer, ay, este hombre, ¿no? Es una expresión muy femenina. Eso es lo que realmente va a producir el conflicto en fase, lo que nosotros decimos, el conflicto es ese. El asco y la repulsión que luego vendrá con ese pico y esa necesidad de comer de manera compulsiva. ¿De acuerdo? Entonces, para ir centrando, realmente con este síntoma, o sea, ¿qué está haciendo el cuerpo cuando hay este síntoma? ¿Qué necesita resolver? O sea, ¿qué está pasando ahí? Sabemos ya, has comentado cuál es un poco el conflicto, lo que hay detrás, por dónde empieza, pero ¿qué está intentando el cuerpo resolver ahí? Ahí la lógica es clara, es decir, ha habido un rechazo frente a una situación que puede ser un alimento, puede ser real, simbólico, imaginario, virtual, puede ser cualquier situación que yo genere un rechazo, un desprecio, un asco, ¿no? Entonces el cuerpo lo que está haciendo es luego compensarlo con el alimento. Aquí, cuando se produce de manera normal en la vida, pues yo puedo tener un pico o tú puedes tener un pico pocas veces en la vida, no es común, pero ¿qué pasa cuando eso se repite mucho? Que es el tema de la bulimia, o sea, ya es un rasgo de la personalidad. Aquí la lógica del cuerpo es biología pura, o sea, te tengo que reponer tus niveles y nada más rápido que un alimento para poder llenar esas reservas que necesito y para poder equilibrar nuevamente mis niveles en sangre. Entonces es lógico lo que está pasando. Sin embargo, aquí en la bulimia nosotros lo llamamos una constelación porque no es solamente un conflicto, hay más. Porque como te he detallado antes, la bulimia está primero, el atracón, pero luego está el vómito.
Entonces, aquí hay un segundo conflicto a tener en consideración, que es la mujer que tiene ese atracón, luego rechaza lo que ha hecho, no se ve bien, se culpabiliza. Y frente a eso es cuando se producen pues, los vómitos, el intento de buscar el vómito y todo. Aquí, para que se dé esta segunda parte, afecta ya a un foco que nosotros conocemos como el de la injusticia con rabia y rencor. O sea, es cuando, para que eso pase, la persona tiene que sentir mucha rabia en sí, dentro de ella, mucha rabia por lo que ha hecho, mucha injusticia por lo que ha hecho y sobre todo mucha ira. O sea, es un enfado muy fuerte. La gente suele decir me culpabilizo, pero me culpabilizo como con humillación. Fíjate lo que he hecho. Esto tiene un impacto en la curvatura menor del estómago. El estómago es como una judía, como una alubia, y tiene una parte que es una curvatura más pequeña y otra parte que es más grande. La curvatura menor del estómago es donde principalmente en el estómago se produce la irritación de jugos gástricos, donde están la mayoría de problemas digestivos con gases, con malestar, con reflujos, mejor dicho. Bueno, pues una hipersensibilidad de la curvatura menor del estómago es lo que hará que a la persona le lleguen los vómitos, las arcadas y se lo propicie, pero sea más fácil para ella poderlo eliminar. Pero tiene que ver con estos dos conflictos. O sea, serían dos fases del conflicto. Tendríamos una fase donde está el atracón, porque previamente ha habido un asco y una repulsión, y el segundo, una culpabilidad y un rechazo muy fuerte con rabia, injusticia, que sería lo que traería la segunda fase, que sería el vómito provocado. Es que te iba a preguntar, porque claro, me parece interesante lo que comentas, porque habría personas que en esta primera parte que tú has explicado del atracón, dirían, bueno, si me pasa esto está asociado a ese episodio de asco, de repulsión, y cómo compulsivamente, si nos quedamos con eso, podríamos ir a otro tipo de trastornos o otro tipo de problemas que puede ser, bueno, es que eso lo que me puede derivar es en el sobrepeso. Muy bien, ¿vale? Correcto. Pero claro, una cosa es quedarse ahí, es que como compulsivamente, es que no puedo dejar de comer, que habrá muchas personas que nos están viendo que dirán, a mí me pasa la primera parte, pero claro, aquí hablamos de que efectivamente hay una segunda. Hay una segunda, la bulimia tiene... La segunda es eso que comentas, ¿no? A lo mejor que tiene más que ver con la relación contigo mismo, el merecimiento, ese castigo, porque hablamos de placer-castigo. Sí, pero en el sobrepeso pongamos una pequeña aclaración, o sea, el sobrepeso sería más, el sobrepeso es comer mucho, yo como mucho en todas, pero si en el sobrepeso me dice la mujer, tengo sobrepeso, pero es que hay veces que como de una manera muy compulsiva, ahí sí que está esta primera parte que citas. Y aquí estamos en el pack completo. Sí. Bulimia, estamos aquí en esa parte que sí que como compulsivamente, pero que digamos que sería esa parte de amor, a lo mejor de placer, y luego el castigo es ahí vamos. Lo vomito. Ahí vamos, claro. ¿Qué es el alimento, Lola? Es la mejor fuente de placer que siente que tiene la persona de manera instantánea. Es un placer. A quien no le gusta comer. O sea, es el primer alimento que tenemos en la vida que nos da el estímulo de crecer y desarrollarnos. Por eso siempre el alimento está muy relacionado con la madre. Y aquí hay que seguir indagando por el mismo campo. Pero sí, es un placer y es atrapar, lo que nosotros llamamos atrapar el bocado, inmediato y rápido para darme el placer y el deseo que me da la comida y el bienestar, sí. ¿Qué pasa cuando miramos más allá en estos conflictos que tú comentas? Ese sistema familiar, esas relaciones, ese entorno, que ahora nos explicarás qué método nueva, es un poco a lo primero que se va. ¿Qué sistema familiar, qué entornos podemos encontrarnos que propician que esto se dé? Pues aquí, verás, el alimento siempre es una energía femenina, femenina,
Siempre la que da el símbolo del alimento son figuras maternas, o bien la madre y la abuela, que son principalmente los pilares de esa nutrición. Así que una persona que tiene problemas con la comida, principalmente ahora que estamos trabajando viendo la bulimia, hay que hacer una mirada al sistema familiar, especialmente a la figura de la madre. Relación con la madre, cómo fue el alimento que mamá me dio, real o simbólico. Puede ser que yo naciera, te cuento de casos que he tenido, que conozco, que yo naciera y de pequeña tuviera cierto sobrepeso y mamá ya me restringiera mucho el alimento, me llamara, que me dijera que estoy gorda y que tengo que comer, y entonces empezara a quitarme el alimento, y el alimento que me da pues es a través de ese rechazo, porque realmente lo que hay detrás es una herida o de humillación o de rechazo, principalmente herida de rechazo. Una herida de rechazo en la infancia es un no me doy, no me dan mi lugar, no me dan el alimento, no me dan el cariño y el respeto que el niño necesita. O bien porque son familias donde hay mucha autoridad, donde son muy rígidos, donde el afecto se trabaja, donde el alimento real o simbólico que se da es pues a través de la rigidez y sobre todo la falta de encontrar mi propio lugar dentro del sistema familiar. Es esa herida de rechazo que creció la joven sin saber muy bien cuál es el alimento emocional que recibí de afecto con candidez. En este caso estaría pues esa lucha, ese impulso que luego ya de mayor pues la joven tiende y cae rápidamente en el rechazo, porque el rechazo ya estuvo. Entonces la herida de rechazo tiene que estar en la infancia. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, ¿Bien? ¿Sí? Sí. Es decir, lo que produce el atracón es el rechazo, pero con asco, ¿no? Rechazo con asco. Y te he dicho, es un sentimiento muy femenino. Entonces, eso tuvo que estar en la figura femenina, en la madre, en la infancia. O sea, yo rechazo el amor que me da, el alimento que me da mi madre, lo rechazo, me da asco. Entonces también son personas que a veces tienen problemas con los alimentos. Ay, esto no me gusta, ay, esto son también, se puede dar el caso, no siempre, pero también se puede dar. Pero siempre está hablando originalmente de un rechazo con la figura de la mamá. Y luego, como no me doy mi lugar, como no siento mi lugar, porque mamá, o quizás aquí también podría entrar un poco la figura del padre, en la que me han atacado por mi comportamiento, me han juzgado o me han criticado, luego aparece el autojuicio de la injusticia, pero con mucha rabia por lo que se ha hecho. Entonces son dos polos que se tienen que trabajar, pero se tienen que trabajar en origen por el tipo de educación que recibimos a la hora de tener ese afecto, ese alimento y ese reconocimiento de mamá, sobre todo, pero que también podría haber un poco de figura de papá a la hora de ser muy autoritario conmigo, o a lo mejor que la madre también exprese esa autoridad, porque también puede ser que la madre sea una mujer muy estricta. Habría que ver esas dos figuras cómo aparecen y cómo serán en la familia. Pero sí, está muy relacionado con los padres, pero luego miraríamos un eslabón más que sería el transgeneracional para ver cómo han sido las figuras de los abuelos con los propios padres y cómo ha llegado a mí ese comportamiento. Entonces, tanto la familia de origen como los antepasados tienen un simbolismo muy importante detrás de trabajar las cuestiones de la bulimia. ¿Tú has tenido algún caso que otro? Bueno, varios. Sí, claro. ¿Podríamos poner una historia? O sea, para ver claramente que cuando llega una persona a consulta ya ha identificado que tiene ahí un problema. Sí. ¿Vale? Muchas veces ni lo cuentan, pero él sabe lo que está pasando. O sea, a lo mejor no sabe esa causa de por qué tengo esas ganas compulsivas de comer y cómo se siente cuando luego vomita. Sí. ¿Has tenido alguna historia que puedas contar brevemente que luego salió, esta fue la historia que tenía esta persona? Ya se sentía, o sea, que esto desencadenó esta bulimia? Sí, prácticamente ya lo he comentado. Recuerdo de una paciente que fue alumna de la formación y luego quiso trabajar conmigo este tema y sí,
lo que suele pasar, que no se suele decir mucho, a lo mejor a los familiares y cercanos no se suele decir, a lo mejor algún profesional sí, pero esta chica ya había acudido a terapia de psicología sin haber logrado los resultados esperados y de vez en cuando le volvía. Entonces me dijo, no, le quiero trabajar con biodescodificación. Y bueno, en su historia tenía un rasgo muy particular que le llevaba a eso, a vivir, a tener tendencia a ese conflicto de rechazo y luego de crítica, de autocrítica. Y sí, su relación con la madre no fue muy satisfactoria en la infancia, pero fíjate, ella me acuerdo que me comentaba que cuando tenía el atracón era justo después de haber ido a comer con la familia. Pero con tíos, con abuelos, con padres, dice, es que siempre viene después. Claro, lo asoció después de trabajar conmigo, y yo le dije, a ver, vamos a ver cuándo aparece y tal. Me dijo, ay, pues mire, me aparece siempre. Y digo, ¿qué pasa cuando tú te sientas delante de tu sistema familiar? Y empezó a decirme, pues es que claro, mi tía dice esto, y el otro tío, y la abuela, y no sé qué. Y empezó a describirme una dinámica que me dijo, ay, es que eso, ya... Con su expresión le dije, ¿te das cuenta de que estás mostrándome con tu cuerpo lo que es el conflicto que luego programa y que cuando se vayan por la tarde te des el atracón o por la noche compulsivamente? Y dijo, ostras, claro, ahí es donde la persona dice, wow, sí, ahora me doy cuenta. Y la verdad es que en poco tuvo solución y me dijo, Noelia, pero es que ha sido muy rápido, ¿no? Y es que ya noto que ya no me pasa, que tengo más control sobre ello. Dije, sí, de eso se trata, primero de tomar conciencia, pero luego de trabajar también ese patrón que ella llevaba, porque la autocrítica era algo muy manifiesto en ella que había que seguir trabajando. Una pregunta que yo me hago, y a lo mejor también seguramente alguna otra persona que nos está viendo, se suele dar una información, por ejemplo, sobre la anorexia, que la has comentado al principio, que sí que es más visible, sí, y que suele darse mucho, por lo menos es lo que nos muestran, en la adolescencia, etc. La bulimia también es muy... suele también aparecer en la adolescencia, niñez, adultez. Los padres que nos estén viendo que piensan que su hija o su hijo, hablamos de hija porque lo que comentas es que es más habitual, pero hay algunos síntomas, alguna cosa que puedan darse cuenta de que están ante, que no es una fase y ya está, sino que realmente hay una bulimia, porque claro, no se ve tanto como una anorexia. ¿Qué síntomas puede dar y en qué edades suele pasar? Normalmente se suelen despertar ya en la adolescencia, sobre todo la anorexia sí que es muy clara. Como estamos hablando, lo que en biodescodificación llamamos conflictos que están asociados con las hormonas, cuando aparece el despertar hormonal de la mujer es cuando estos trastornos de la alimentación se hacen patentes. La anorexia, como sabes, es muy visible, la bulimia no tanto, entonces habría que ver si efectivamente la joven está empezando la vemos comer de manera muy compulsiva, luego controlar mucho la comida, luego se esconde y a lo mejor se va al baño después y tarda un poco en salir. Ahí son aspectos que los padres sí deberían de tener en consideración si ven que empiezan a ser demasiado estrictas en relación con la comida. Es decir, una cosa es comer bien y otra comer de una manera demasiado excesiva bajo el control, y con la bulimia vendría pues de manera visible el comer muy rápido y comer mucha cantidad. O sea, verían como ese cambio, esa diferencia de controlo mucho lo que como, pero hay veces que ¡bum!, se dispara, pero sin embargo el peso se mantiene y a veces sale del baño y tarda mucho en venir. O sea, esos aspectos que los padres podrían decir, puede que detrás haya algún tipo de comportamiento relacionado con la alimentación que haya que atender. Aunque la bulimia no siempre es en la adolescencia, puede aparecer también en la edad joven, ya a los 20 y tantos. También he tenido casos de mujeres que han desarrollado una bulimia un poquito más tardía. La anorexia sí que es muy clara de la adolescencia. Sí. Y ya por último, hablar del método nuevo. ¿Cómo se trata? ¿En qué orden? O sea, en estas sesiones a través de la terapia de alto impacto has hablado de, por supuesto, la biodescodificación para ver qué hay detrás, pero ¿cuál sería un poco ese orden
esa terapia, ¿cómo serían? ¿Qué pasos? ¿Cómo se aborda esto? Desde la metodología Nuevo aplicamos varias... Bueno, yo digo que es una alquimia, que es una mezcla, entonces diferentes polvitos, porque tenemos que irnos al transgeneracional, le echamos un poquito de sal al transgeneracional y vemos toda la dinámica que hay. Luego nos vamos a la pimienta, papá y la mamá, un poquito de pimienta, a ver qué ha pasado ahí en el sistema familiar. Luego nos vamos y le echamos un poquito de sustancia para que sepa bien, a ver la infancia, cómo se desarrolló y cómo la vivió la joven. Y por último tenemos que situarnos en el presente para ver si realmente el caldo nutritivo con el cual está viviendo es satisfactorio o hay que mejorar y cambiar algún rasgo o patrón que presente la persona. Todo eso no lo trabajamos desde el consciente, siempre lo trabajamos principalmente desde la parte inconsciente. Sí hay que entrar por la parte consciente, pero es como si no se come en el salón, se tiene que comer en la cocina, es donde realmente se está procesando todo. Entonces desde el método Nuevo nos adentramos en las cocinas, vemos qué elementos son los que presenta la persona y vamos a trabajarlos desde dinámicas como constelación, como transgeneracional, como el inconsciente, como desde las emociones, desde las creencias. Es que la metodología de Nuevo es un espectro muy amplio donde se tienen en cuenta diferentes aspectos a considerar dependiendo del caso en el que vayamos a trabajar y de la persona. Y por supuesto la hipnosis clínica que te permite llegar hasta ahí, reprogramar. Exacto, sin duda, de la mano de un vehículo de transformación total como es la hipnosis clínica ericksoniana con PNL y programas de sugestión ericksonianos. Por eso te digo que metodología Nuevo es que lo aúna todo, tiene un poquito de todo. Sí. ¿Alguna, como siempre hacemos, algún mensaje final, alguna cosa que te gustaría decir a las personas que o se identifican porque lo están traspasando, sí, o personas que tienen hijos, familiares, personas cercanas que están pasando por ahí o creen que están pasando por ahí? ¿Algún mensaje que quieras darles? Les diría que nuestro pasado no nos define, pero sí es una manera de mirar atrás para realmente situarnos en nuestro presente y ser más conscientes y poder vivir en sintonía. Y también les diría a la familia que por favor es muy importante tener en consideración que los niños son niños que tienen su propia dinámica personal, su mundo interior, y que los nutrientes que necesita un niño para crecer es afecto, estructura y pertenencia, y que solo los padres se lo pueden dar. Muy bien, yo creo que queda clarísimo. De todas formas, como siempre, invitamos a dejarnos dudas, preguntas, inquietudes. A lo mejor nos dicen, oye, pues mira, ahora nos gustaría que hablarais de la anorexia o nos gustaría hablar de otro trastorno de la alimentación. Estaremos encantados de que nos dejes tus preguntas, tus dudas y bueno, cualquier inquietud. Así que si te gustan nuestros contenidos, dale al like, síguenos. Y Noelia, nos vemos en el siguiente videoblog. Muchas gracias. A ti, Lola, gracias. Hasta luego.